Que Dios nos concede, hermano. Gracias a Dios primeramente por cada uno de ustedes, por mi hermano pastor que le ha puesto en su corazón, ¿verdad? Ponerme aquí para expresar su santa palabra del Señor. Aunque uno no es digno, pero Dios apiada, hermano. Dios es grande. Creo que nadie es digno de pisar este altar, pero Dios es grande, hermano. Dios se manifiesta por cada uno de nosotros. A Dios sea la gloria y la honra. Hermanos, pónganse sobre sus pies, hermanos. Vamos a leer una porción de la palabra. Vamos a leer en Mateo, capítulo 26, del versículo 69 al 75. Con un amén me dicen cuando estén listos. Gloria a Dios, hermano, no se quede callado, que estamos en fiesta con Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Mateo capítulo 26, versículo 69 al 75. Amén, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a Dios, hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: y conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo me negarás 3 veces, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Oremos, hermanos. Gracias, Dios Todopoderoso, por este privilegio que me permites dar, Señor. Yo me escondo tras de ti, Padre bendito, reconociendo que no soy nada ni nadie, bendito Dios. Seas tú hablando a través de mí, Padre Santísimo, para tu pueblo. Sea alimento sólido que salga de mi boca para tu pueblo, bendito Dios. Gracias, Padre Santísimo. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema se llama: no dejes que roben tu identidad. Pero, ¿qué es identidad, hermanos? Dicen los diccionarios seculares que identidad, dice, es una circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencia de otra. Sabemos que identidad, hermanos, no podemos ser copia de alguien, ¿verdad? Identidad, cada quien tiene su propia personalidad. Y aquí vemos que el apóstol Pedro negó 3 veces al Señor Jesucristo. Si bien el Señor Jesucristo ya le había profetizado a Pedro que antes que el gallo cantara 3 veces lo iba a negar, Pedro lo negó. Cuando él se acordó, dice que lloró amargamente. A veces nosotros, hermanos, tenemos esa tendencia de que ya siendo cristianos de tiempo, nos ponemos como Pedro. Vamos ahorita a seguir cómo Pedro fue cambiando en el transcurso de su vida, y no de toda su vida, pero parte de su vida después que conoció al Señor Jesucristo. Me acuerdo que una vez, hermano, yo trabajaba en el downtown de Los Ángeles, y una persona se acercaba a mí. Yo trabajaba de mantenimiento ahí, y me decía: hola, ¿cómo estás? Siempre me saludaba, y yo, pues, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y una vez me dice: yo soy sacerdote. Le dije: oh, ok. Le digo: bueno, le digo, ajá, le digo, y una pregunta. Me dice: ¿tú eres cristiano? Y le dije: sí. Yo apenas empezaba en los caminos, no tenía la vasta experiencia, ni tengo todavía experiencia. Y me dice él, ¿sabes por qué te digo que eres cristiano? Le digo: ¿por qué? Dice: ¿por qué hablas igual que ellos? Entonces me recordó, hermano, lo que dice aquí. Dice: y poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos en un doble sentir? ¿Cuántos de nosotros estamos como Pedro? No tenía un carácter bien definido, no tenía una buena definición de su carácter, hermano. Pedro, si vamos viendo, hermano, todo el trayecto de Pedro siempre anduvo flaqueando. En el libro de los Hechos, hermano,
en el capítulo 2 habla que dice que Pedro, cuando él ya estaba el derramamiento del Espíritu Santo, dice que el día del Pentecostés, y dice la palabra de Dios que muchas personas estaban ahí atónitas, porque muchos de los que estaban alabando a Dios, dice que hablaban en lenguas. Pero Pedro, aún así ya sabiendo y caminando con Dios, flaqueaba en su carácter, él flaqueaba en su identidad. Él no tenía tanta identidad como cristiano. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos que ya llevamos un largo de tiempo caminando con el Señor y todavía el mundo nos atrae? Todavía el mundo, hermano, tendemos a rozar un poco con el mundo, y a veces tenemos eso de que llega un familiar a la casa, hermanos, ¿y qué hace uno? Uno no va a la iglesia. ¿Qué te están haciendo? Robando tu identidad, robando tu carácter, robando tu propia identidad. Ahora, ¿por qué les digo esto, hermano? Porque si bien el Señor Jesucristo y anduvo Pedro caminando con el Señor Jesucristo, él tenía que haber aprendido bien lo que el Señor Jesucristo le decía y hacía. ¿Qué pasa, hermanos, cuando uno no forma bien su carácter? Cualquier hora del mundo te atrae, cualquier hora del mundo agarra y te hace como quiere, hermanos. ¿Cuántos de nosotros empezamos en el Evangelio bien y tratamos de cambiar? Pero el mundo te empieza a quitar. Yo recuerdo, hermanos, que cuando Dios me alcanzó, me acuerdo que mi papá me decía: ¿tú ya te convertiste al Evangelio? Y yo digo, pues, bueno, pues es que yo veo que es la verdad. Pero más sin en cambio, hermanos, yo nunca negué de Dios, pero no siempre estuve bien firme, porque no tenía el carácter, no tenía la identidad de Cristo. Ahora, hermanos, nosotros, ya que estamos un tiempecito en el Evangelio, ya nosotros tenemos ese carácter, ya nosotros tenemos esa identidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, perdemos nuestra identidad por unas simples cosas del mundo? La mayoría ahora, no la mayoría, pero cierta parte de los cristianos queremos ser como el mundo. Mucho, y lo peor del caso es que, bueno, si estás en el mundo está bien, te fuiste y ya, no hay problema. El problema es que el mundo, estando aquí en la iglesia, traemos cosas del mundo. En 1 de Juan 2:16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso entra a que no te confabules con el mundo, tu carácter, tu identidad, que no te la roben. Ese es el problema. ¿Cuántas muchachitas, jovencitos en estos tiempos se dejan guiar por Hannah Montana? Y siendo hijos de padres cristianos. Eso es lo peor del caso. Fueran del mundo, bueno, total, están en el mundo, eso no importa, ¿no? Pero ¿cuántos de nuestros hijos? Porque yo soy padre de 5 hijos, para gloria y honra de Dios. ¿Cuántos de nosotros le damos más prioridad a las cosas del mundo que a Dios? ¿Cuántos de nosotros agarramos a nuestros hijos y les empezamos a formar su identidad como cristianos, su carácter como cristianos, que tengan criterio como cristianos? Si bien el Señor Jesucristo, todo el tiempo que hablaba, Él hablaba con un denuedo, con esa fortaleza, y al que le decía que era hipócrita, al que le decía que era mentiroso. Él no se callaba, pero ahora en estos tiempos nos hacen ver que eso, lo que nosotros hablamos y predicamos del Evangelio, dice que somos autoritarios, hermano. Ahora yo me pregunto, bueno, entonces el Señor Jesucristo, ¿cómo lo vieran si Él estuviera en estos tiempos? ¿Cómo lo mirarían? Lo volverían a crucificar, hermano. Si bien Pedro, en el tiempo que estuvo en el Pentecostés, dice la palabra de Dios que él, hasta la sombra de Pedro, cuando pasaba la gente se sanaba con la sombra. Entonces, hermano, miramos todo eso. ¿Cuántos Pedros sabemos aquí que todavía tratamos de confabular con el mundo? Y no es que Pedro confabulaba con el mundo, pero tenía unas rajaduras Pedro. Vamos a seguir conociendo más a Pedro. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10 habla de cómo él conoce a Cornelio, ¿verdad? Y dice que cuando conoció a Cornelio, dice que Cornelio era un centurión, ¿verdad? Dice que él era un centurión, y dice que cuando él se iba a comunicar con Pedro, se iba a comunicar con Cornelio, dice que Pedro, hermanos, dice que le decía, dice que tuvo hambre y subió a la azotea, y dice que tuvo una visión, un éxtasis, dice que bajaron lienzos, y que le decía, una voz le decía, Dios le decía: anda, mata y come. Y que cuando él le decía a Pedro: no ha entrado cosa inmunda en mi boca. ¿Qué estaba haciendo él? Y le dice la voz, le dice Dios: no llames inmundo a lo que Dios santificó. Otra vez la vuelve a regar Pedro. ¿Cuántos de nosotros sabemos así, hermano, que ya estando en el Evangelio
no estamos bien convertidos. ¿Cuántos de nosotros sabemos, hermano, que la verdad honestamente nos atraen tantas cosas en el mundo? ¿Cuántas personas sabemos que te mueve? Cualquier persona que en el mundo te mueve tu identidad. Yo creo que muchos somos nosotros así, por tendencia tenemos así, porque venimos del mundo. Es más fácil que uno se vaya al mundo que uno se quede directamente acá. Por la misericordia de Dios estamos aquí, porque Él no lo ha permitido, y no lo va a permitir porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Denle aplausos al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a Gálatas 2, 11, 14. Aquí vamos a seguir otra vez a Pedro. Vamos a seguir a Pedro. Acá vemos a Pablo y a Pedro, hermanos, cómo Pablo confronta a Pedro. Pero vamos a ver esa identidad de Pedro y de Pablo, ese contraste de Pedro y Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo, si bien era un perseguidor de la iglesia, pero Pablo no había caminado con Cristo. Conoció a Cristo, pero no caminó como Cristo. Y Pablo caminó con Cristo, conoció a Cristo y siguió a Cristo. Pero había una desbalanza, porque Pablo, dice la Biblia Pedro dice que cuando él hablaba, dice que ante los gobernadores, dice que los gobernadores decían: ¿y quién es este hombre que viene del vulgo? No es un hombre de letras, es un hombre del vulgo, no sabe. ¿Pero por qué habla así? Porque Cristo, él ya había aprendido de Cristo. Entonces Pablo, si bien era un erudito de la palabra, porque dice que Pablo estudiaba a los pies de Gamaliel, entonces Pablo sabía mucho, pero no había tenido el encuentro con Dios. Pero cuando lo tuvo, aquí vemos cómo Pablo reprende a Pedro, y dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Qué era? De condenar. O sea, no era algo sencillo, un pecado normal o común, no, era algo de condenar, hermanos. O sea, el estarse manejándose el estarse codeando con los de la circuncisión o con los judíos, y rechazar, y después decir, cuando estaba con los judíos estaba con los judíos, y cuando estaba con los gentiles rechazaba a los judíos, o tenía miedo, o era viceversa. Dice la palabra de Dios así, dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Se imagínense, hermanos, qué problema tan grande es que tú tengas un doble ánimo, que tengas una doble personalidad, que eres una cosa y estás frente al mundo y tienes otra cosa? O sea, eres otra cosa diferente, no eres lo que Dios te definió. Si bien el Señor Jesucristo tenía carácter, tenía su propia esencia, nos dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos. O sea, nosotros no podemos pensar como el mundo piensa, porque yo creo que Cristo mora con nosotros. Si bien Pablo decía en alguna de sus cartas, decía: no manda el Señor, sino mando yo. Imagínense qué carácter tenía Pedro para decir eso, hermanos. O sea, él sabía lo que era, él sabía cómo estaba definido Dios en su vida. ¿Cuántos de nosotros dejamos o queremos que Dios cambie nuestro carácter? Que tengamos un carácter de Cristo, una identidad de Cristo. Entonces seguimos leyendo, hermano, y dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cuántos hermanos sabemos que siendo cristianos se van con los judíos y andan con su kipá? Y dices: bueno, ¿y ahora cómo está eso? Pues conociendo la verdad después, ¿se extraviaron o cómo está eso? Dice la palabra de Dios en Hebreos 5:12, dice: porque debiendo ser ya maestros, tenéis la necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, y llegáis a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidad? Mira, hermano, estamos en una iglesia aquí donde realmente predican la palabra, donde realmente, hermanos, acá se alimenta uno. Hay otras palabras que todo te adulteran, hermano. Te dan solo lechita, un tecito y una galletita para que te estés calmando el hambre. Y acá realmente tenemos palabra, hermano. Bendito sea Dios que todavía en esta iglesia
Y no nomás en esta, hay otras, pero son contadas, que todavía se predica la palabra. Realmente hay que agradecerle a Dios por todo lo que Dios ha hecho en esta iglesia y con el pastor. De verdad, hermanos, hay mucho por qué agradecer. Mira, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando predicó Pedro, dice que 3,000, 5,000 almas se salvaron, hermano. Ahora, nosotros escuchamos 3,000, 5,000 mensajes y ¿cuántos nos salvamos? ¿Con cuántos nos salvamos, hermano? Usted puede escuchar 3,000, 5,000 y todavía está, ¿será? ¿Es en serio? No, yo creo que no, están locos los aleluyas, porque así nos dicen, hermano. Pero a mí no me importa, hermano. La Biblia dice que la locura, eso es locura para nosotros, estar en el reino de Dios, dice Pablo, ¿verdad? Dice, lo que para el hombre es locura, para nosotros no. Entonces, hermanos, vamos a seguir aquí vamos a leer la palabra en Romanos 12 del 1 al 2, hermano. Con un amén me dicen cuando ya lo tengan. Gloria a Dios. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y cuál es nuestro culto racional, hermano? Tener nuestra propia identidad, ser uno mismo, total. Sabemos, hermano, que el camino de Dios no es fácil, pero la palabra de Dios dice que este camino no es para cobardes, sino para valientes. Creo que todos nosotros somos valientes porque estamos aquí, hermanos. Si no estuviéramos aquí, la iglesia estuviera vacía. Pero sabe Dios que nosotros somos valientes porque estamos aquí y queremos tener el carácter de Cristo. Nosotros debemos de tener nuestra propia esencia, y si se la pedimos a Dios, Dios nos las da. Pero a veces nosotros no queremos, hermano. Es más fácil nosotros agarrar cosas del mundo y traerlos a la iglesia, y no nosotros querer cambiar, pedirle a Dios que nos cambie, que nos renueve, que nos haga nuevas personas, que nos quite todo lo que nos estorba, que nos haga nuevos. Dice la palabra de Dios, aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacer un cambio ya? Yo creo que todos nosotros si bien estamos dispuestos a cambiar, sabemos que es un proceso. A Pedro le costó tanto, hermanos, tanto que después de esto, hermanos, cuando Pablo habló con Pedro, dice la palabra de Dios que él entendió, y después cuando él empezó a poner las cartas pedrinas, dice la palabra de Dios que después Pedro, él elogiaba a Pablo, y tanto fue su amor de Pedro hacia Dios, que dijo, no, yo no quiero que me crucifiquen como mi Señor, yo quiero que me volteen crucificado. O sea, tanto fue el amor de Pedro, hermano, que él dijo eso. A final de cuentas fue un trayecto largo, pero entendió, hermanos, entendió cómo tenía que caminar como cristiano. Si usted me pregunta, hermano, entonces tenemos que hacer eso, pues yo creo que todos, hermano, creo que todos tenemos que caminar así. Si bien, hermano, nosotros sabemos muchos Pedros acá y muchos Pablos acá, hermano, realmente eso es tremendo. Yo creo que más bien somos Pedros que Pablos, ¿no? Porque Pablo, muy bien, él sabía hablar de la palabra, él era un hombre que hablaba tantas cosas, y como aquí dice, a mí me causó mucha, ternura, hermanos, cuando yo leí esta palabra, porque decía Pablo, dice, así que, hermanos, dice, os ruego, vean con qué amor lo está diciendo, dice, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo me imagino a Pablo, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero yo me imagino a Pablo llorando casi, hermano, os ruego, que presentéis nuestros cuerpos vivos en sacrificio. Hermano, es que en realidad, hermano, nosotros estamos bien susceptibles a agarrar cosas que no nos convienen. No nos conviene, hermanos. Realmente nosotros debemos de ser sabios, hermanos, sabios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos, en cómo conducimos a nuestros hijos. ¿Por qué nosotros no les guiamos bien? Ahora me doy cuenta que muchos artistas, hermanos, muchos artistas cristianos, desgraciadamente traen cosas del mundo, solo le cambian la letra y dices, caray, o sea, yo me regocijo cuando la primera vez que escuché a los voceros de Cristo, dije, ay, Dios mío, qué hermosas alabanzas, yo me regocijaba. Y después yo escuchaba la gran diferencia entre estos artistas. Digo artistas porque yo creo que cristianos no hay artistas, hermano. Desgraciadamente a veces nosotros los cristianos queremos vernos como artistas. La verdad no, hermano. Yo creo que Dios te dio tu propia esencia, te dio tu propio carácter, te dio tu propia personalidad, hermano. No necesitamos imitar al mundo, ¿verdad?
a veces yo sé que es difícil, pero no imposible, hermano. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Nadie, hermano, nadie nos parará, nadie nos detendrá, nadie, absolutamente nadie, hermanos, porque Cristo ese es el que se glorifica en tu vida. Él es el único, hermano, que si tú estás con Él y Él camina contigo, no te va a faltar nada y caminarás como Dios quiere que camines. Pero si nos sometemos a Él, yo sé que no es fácil, hermano. ¿Quién ha dicho que el evangelio es fácil? No, hermano, el evangelio es el más difícil. Imagínense afuera como hombres, ¿qué nos espera afuera? Mujeres, vicios, ¿qué les parece? Y ustedes como mujeres, ¿qué les espera afuera? Vanidad, lujos, minifaldas, ¿verdad? Pero ¿qué nos espera con el Señor? Vida eterna, vida en paz, vida en armonía. Todo lo bueno que Dios quiere nos lo da a nosotros. Pero ¿qué debemos de hacer, hermanos? Caminar con Cristo, tener el carácter de Cristo y personalidad propia. Tu propia esencia la tienes, no la pierdas como la perdió Pablo, como la perdió Pedro. Si bien Pablo es ser un hombre que realmente tenía el carácter. Mira, hermano, yo estuve leyendo lo que era el libro del hermano Josué Irión, que tiene un libro que habla del apóstol Pablo, y dice en el libro, no lo dice la Biblia, lo dice en el libro que él, estuve leyendo, dice que él cree, el hermano Josué Irión dice que cree que el apóstol Pablo tenía todos los ministerios. Y la verdad es que, hermano, si leemos todas las cartas, Paulina, carta a los hebreos, hermano, Pablo dice que iba hasta España. ¿Qué significa eso? Que sabía hablar español. No creo que en España hablaban inglés. Él sabía hablar muchos idiomas. Pero él tenía un carácter bien definido. Él sabía lo que quería. A él no lo movía nada. Desde que Dios lo tiró del caballo, ¿verdad? Él lo conoció. Y dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Y cómo sabía él que era Dios? ¿Cómo sabía que era Cristo? Que le dijo, Señor, ¿quién va a conocer a Dios de buenas a primeras? Nadie. Pero Dios tiene eso, Él tiene su propia esencia, Él tiene su propio carácter, hermano. No hay necesidad que nosotros estemos imitando al mundo. Dice hermanos, habemos hermanos que ya nos creemos bien eruditos en la palabra y le preguntas y le dices, ¿y qué dice Juan 11:35? No saben, hermano. Pero se creen bien eruditos, no tienen su esencia, quieren ser imitadores de otros predicadores. Les dices, ¿qué dice San Juan 3:16? Nada, hermano. Pero se jactan diciendo, yo salí del instituto. Sí, a ver, dime los libros de la Biblia. No sabemos ni cuál es el Pentateuco, hermano. Entonces dices, ¿por qué tenemos que imitar al mundo? ¿Por qué no somos nosotros mismos? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos su propia personalidad, hermano. Nomás hay que desarrollarla para Dios. Todos tenemos talentos, amén, hermano. Tenemos un Dios que no se limita. Él no se limita a ciertas cosas. Él hace todo para sus hijos, para su creación. Solo seámosles fieles. Dice la palabra de Dios en Jeremías 15:19, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué lo dice, hermano? Porque sabemos, hermano, que sabía Dios que íbamos a tener luchas, pruebas con nuestro propio yo, con nuestra propia identidad. Por eso Dios nos decía eso, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Porque sabía Dios que íbamos a tener aflicciones, sabía Dios que íbamos a tener muchas cosas que no eran convenientes para nosotros. Hermanos, hasta aquí, hermanos, Dios nos ha hablado. Yo creo que todos tenemos que pedirle, ¿verdad? Que Dios nos cambie nuestro carácter, que Dios nos cambie nuestra identidad, que tengamos el carácter de Cristo, que tengamos, hermano, la confianza en Él, que Dios nos moldee como Él quiere que seamos. No seamos copia de nadie, no seamos clon de nadie, porque cada uno de nosotros tiene su propia esencia, cada uno de nosotros tiene su propia personalidad. Parémonos, hermanos, vamos a orar. Y si alguien siente en su corazón, hermano, que tiene que cambiar su carácter, pasemos al altar, hermanos, y oremos ante Dios, hermanos. Si cree que alguien ha perdido su identidad, hermano, Dios está presto para cambiarte, para redarguirte. Dios sabe lo que tú necesitas, Dios sabe de qué tienes necesidad. Amantísimo Dios, Padre Todopoderoso, gracias, Señor, te damos primeramente, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, bendito Rey, porque tú te has expresado como has querido. Tú sabes, Señor, que hablaste tú, yo no, yo soy un siervo inútil, Padre, pero tú te glorificas en cada uno, Señor.
Te pido, Padre Santo, que moldee nuestro carácter, que moldees nuestra personalidad, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de nosotros, cambiando, moldeando, redarguyendo. No queremos ser copia del mundo, Padre. Si bien el apóstol Pedro, Señor, miramos la vida de él en poco tiempo, pero sabemos que tú lo cambiaste. Tanto fue, Señor, que él dijo: yo quiero que me crucifiquen boca abajo, él de cabeza hacia abajo. Él no quería ser crucificado como nuestro Señor, pero tú, Dios amado, sabemos que nos guardas, nos cambias, nos cambias, te glorificas en nuestra vida, porque ciertamente sabemos que somos polvo. Gracias, Padre Santísimo, por esta palabra que tú nos has dado. Te pido, Padre Santo, que mis hermanos que están en el altar y aún a mí mismo, Señor, ayúdame, Padre, a cambiar mi carácter. Dame tu carácter, tu personalidad. Danos, Señor, porque necesitados estamos de hacer cambios, Señor. No queremos confabular con el mundo, Padre bendito, sabiendo que tenemos a un Dios que nos creó, a un Dios que nos ha hecho libre, a un Dios que nos ha dado su salvación, su vida eterna. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que tú escuchas. Sabemos, Señor, que clamamos a un Dios vivo, a un Dios fuerte, a un Dios de bondad y misericordia. No clamamos a un Dios que está pegado en las paredes. Sabemos que tú, Dios, moras en nuestro corazón, moras en nuestra vida. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este gran privilegio que sin merecerlo, Dios amado, permitiste. Muchas gracias por tu atención prestada a la transmisión de este servicio. Esperamos que el Señor haya bendecido tu vida. Para cualquier información, comunícate con nosotros al 213-840-7500. 213-840-7500 y sigue nuestra transmisión simultánea